e Investigación de la Universidad Autónoma de Guerrero. ¡Empezamos! Hola, muy buenos días, amigas y amigos del auditorio. Les saluda Lilith Cortés en esta hermosa mañana del jueves 7 de marzo. Hoy hay un cielo despejado completamente, muy azul, el aire corre fresco, es un buen día como para hacer muchas cosas positivas y a nuestro favor. Estamos a mitad de semana, bueno, ya casi en la recta final de la semana. Hoy es día de pozole, de ir a comer un pozolito delicioso aquí en Chilpancingo. Y bueno, vamos, al parecer ya va a empezar a hacer calorcito, porque ya viene la primavera. Hoy tuve una experiencia muy bonita, muy temprano. Vi en unos jardines que ya andan los pajaritos recogiendo palitos, hebritas que encuentran para hacer sus nidos. Entonces dije, esa es señal de que la primavera ya viene en camino. Estás escuchando Diálogos Transdisciplinares a través de la frecuencia 90.7 FM de XEUAG, Radio Universidad, la voz de la comunidad universitaria y del pueblo de Guerrero. Y bueno, estamos en vivo completamente desde Chilpancingo, Guerrero, para todo el mundo. Desde aquí mandamos un abrazo fraterno también a nuestros radioescuchas de Ecuador. Ellos nos sintonizan por la retransmisión de radio KSCAD y también a nuestros amigos del resto del mundo que nos están escuchando a través de www.radiohuagro.com. Y aquí en cabina saludo a Miguel Ángel Romero Díaz, quien nos está apoyando con los controles técnicos, también a mi compañero Óscar Salgado Tavares, quien nos apoya con la transmisión en vivo del Facebook. Además, está ahí muy pendiente de la página de DGPI. Y Adriana Sánchez Nájera, por supuesto, quien está muy lista y dispuesta para tomar todos tus mensajes que estés publicando ahí en el Facebook, en esta transmisión en vivo, o bien en los teléfonos aquí en cabina, al 47-212-58 o al 47-153-82. Y yo te invito también a que nos sigas a través de Instagram por la página dgpi.uagro. Así búscanos, todo en mayúsculas, ahí nos vas a encontrar. O bien puedes mandarnos un correo electrónico por si quieres hacer alguna sugerencia o tengas una duda en específico también para nuestra invitada del día de hoy. Puedes hacerlo a través del correo electrónico dgpi@uagro.mx. Y hoy en el programa platicaremos sobre, por supuesto, el Día Internacional de la Mujer, que es mañana. No vamos a pasar esta fecha desapercibida. Y además sobre un proyecto muy interesante que tiene que ver con visibilizar el racismo y la violencia que padecemos las mujeres en el estado de Guerrero. Y bien, para dar inicio, le voy a pedir aquí a Óscar que nos aliste una colaboración que tenemos con los radialistas apasionados y apasionadas, y esta es una información sobre el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Adelante, Óscar. Bien, tenemos ahí un problema técnico. Tú me dices, Óscar, cuando estés listo. A ver, está aquí. Bueno, estas cosas pasan en vivo. De repente tenemos algunos retos. Quiero que sepas que es la primera vez que Óscar está apoyándonos aquí con la colaboración. Entonces también está en prueba de, ¿no? Pero bueno, voy a seguir hablando un poquito de esta fecha que es muy importante, sobre todo para nosotras las mujeres, porque el 8 de marzo, bueno, es el Día Internacional de la Mujer, acuérdense. Y algo que pasa en esta fecha precisamente es esa controversia entre hombres y mujeres, porque siempre los hombres dicen, ¿por qué ustedes tienen un Día Internacional y no los hombres? ¿No? O, ¿por qué no debemos felicitar a las mujeres? ¿No? Entonces, bueno, para esas respuestas, ahora sí vamos con Óscar para que nos ponga esta colaboración que tenemos con los radialistas apasionados y apasionadas, para que sepamos más del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Pan y paz. Marzo de 1857. Última hora, New York City.
miles de trabajadoras textiles del Bajo Manhattan protestaron en las calles contra los míseros salarios y las condiciones inhumanas en que viven. La policía las dispersó a macanazos. El número de mujeres heridas en estos incidentes aún se desconoce. Marzo de 1867. Noticia urgente. Una masiva huelga de planchadoras de cuellos se está llevando a cabo en la ciudad de Troy, estado de Nueva York. Las mujeres denuncian la explotación laboral a que las someten, pero los patrones amenazan. Deberán volver a las fábricas con salarios menores que antes. Agosto de 1910. Durante la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas que se realiza en estos días en Dinamarca, la dirigente alemana Clara Zetkin ha propuesto la celebración del Día Internacional de la Mujer. Y en ese día, compañeras, reclamaremos el derecho al voto y todos los derechos políticos y económicos que nos corresponden. La propuesta, según nuestra corresponsal en Copenhague, ha sido aprobada por unanimidad. Marzo de 1911. Última hora, nuestros reporteros ya están en las calles de Nueva York, donde unas 20.000 mujeres trabajadoras marchan y protestan. Más salario, menos horas de trabajo. Más salario y menos horas de trabajo. Las manifestantes costureras de las grandes factorías de algodón cumplen jornadas extenuantes de 16 horas y reciben salarios de hambre. Nos informan que se ha producido un incendio en la fábrica de blusas Triangle. Las obreras trabajaban a puerta cerrada y sin salidas de emergencia. 146 mujeres han muerto carbonizadas. Marzo de 1917. Flash de último minuto, San Petersburgo, conmemorando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Las amas de casa de los barrios populares han salido a protestar contra el hambre, golpeando sus cacerolas vacías. Muchas de estas mujeres han perdido a sus esposos en la guerra. Las rusas piden pan y paz y exigen el regreso de los combatientes. Nos informan que los obreros de Moscú acaban de declarar una huelga general en apoyo a las mujeres. Y un cable de última hora. El ejército se ha negado a reprimir la protesta y más bien los soldados se han sumado a ella. En estos momentos se dirigen al Palacio de Gobierno pidiendo la salida del zar Nicolás II, que tiene, según parece, los días contados. En 1952, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en sesión solemne, declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. De marzo. Hoy, en tu país, ¿qué hechos están protagonizando las mujeres? Marzo, mes de la mujer. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. De vuelta aquí en Diálogos Transdisciplinares a través de XEUAG Radio Universidad, la voz de la comunidad universitaria y del pueblo de Guerrero. Bueno, vamos a hablar un poquito más del tema, pero para ello quiero dar la bienvenida a la doctora Marisol Alcocer Perulero. Ella es profesora investigadora de la Escuela Superior de Derecho Acapulco, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel C también. Ella y un equipo de colaboradoras trabajan un proyecto dentro de los PRONACES, que son los programas nacionales estratégicos del CONACYT. Ya hemos hablado en otros programas precisamente de estos programas que tiene el CONACYT. Y bueno,
vamos a ver de qué trata su proyecto, pero también vamos a hablar un poquito antes sobre el 8 de marzo. Bienvenida, doctora Marisol. Muchísimas gracias, Lilith. Muchísimas gracias a todos, a todas, a todos que nos escuchan en el mundo. Sí, Es para mí un placer estar aquí contigo y con todo el equipo. Muchas gracias. no, gracias a ti por aceptar la invitación de venir desde Acapulco hasta acá, por tu tiempo, ¿no? Y ya ves que es un poquito todavía complejo trasladarse en Acapulco y luego hacer el esfuerzo por venir hasta acá, te lo agradezco muchísimo. No, muchas gracias. Porque además eres una mujer que tiene amplio conocimiento en el tema que vamos a tratar hoy, nos va a ayudar a dar otra perspectiva de la visión de lo que ocurre día con día en torno a las mujeres. Entonces te agradezco mucho, Marisol. No, encantada de estar aquí, poder dialogar para toda la sociedad guerrerense y universitaria. Gracias. Bien, Marisol, hablemos un poquito del 8 de marzo. Escuchamos ahorita ya una cápsula, esta colaboración, y bueno, ya vimos de dónde viene esta fecha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pero vamos a ahondar un poquito más al respecto. Claro. ¿No? ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Mira, es necesario que comprendamos todos, todas, todes, que a veces se le despoja todo este papel político que implica el 8 de marzo. Si uno revisa en las redes sociales, de pronto dice, bueno, felicidades a las mujeres. Efectivamente, la meta sería que pudiéramos ser felices, pienso yo. Tenemos derecho a la felicidad, claro. Mujeres, hombres, pero en este caso estamos hablando del 8 de marzo de las mujeres. Sin embargo, como escuchamos en la cápsula, tiene su origen en una lucha o en varias luchas de las mujeres en varios países de Europa. Y ahí solo estamos hablando de Europa, porque también las mujeres en América Latina, en otros espacios, han sido combativas. Sí. Entonces, ese origen combativo de las mujeres por alcanzar derechos, justicia social, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, las que estaban en Nueva York y que murieron calcinadas en ese hecho, son mujeres trabajadoras, son mujeres empobrecidas, no son mujeres privilegiadas que estaban aunque también las mujeres blancas privilegiadas podían tener otras falta de derechos políticos, como el derecho al voto, por ejemplo, claro. ¿No? Pero es una fecha combativa. Y muchas veces como que intervienen los prejuicios de género en la sociedad de decir, bueno, es que el 8 de marzo las mujeres no deben marchar porque ya tienen derechos, ¿no? Por supuesto, los derechos son progresivos, pero hay otros derechos que todavía se nos están debiendo a nivel federal, a nivel estatal, ¿no? Entonces, la lucha combativa del 8 de marzo es lo que tenemos que tener bien presente en estas fechas. Entonces, puede ser un día para reconocer nuestras apuestas políticas, nuestros esfuerzos, nuestras luchas como mujeres. Yo quisiera reconocer la lucha de que se hacen diferentes frentes por parte de muchas mujeres diversas, sí. Mujeres indígenas, mujeres afromexicanas, mujeres universitarias, mujeres académicas, o sea que estamos en varios frentes justamente buscando y combatiendo por el origen de esa fecha, una fecha sí. Combativa. Así es una fecha sumamente importante. Y bueno, hay movilizaciones en todo el país, bueno, en todo el mundo, de hecho en todo el mundo, porque es una fecha internacional para conmemorar este día principalmente. Y bueno, aquí en Chilpancingo también hay diversos eventos que a partir de hoy, y lo que comentábamos ayer, que no debería ser solamente en esta fecha, ¿no? Un día claro. Antes o un día después, sino debería ser constante, ¿no? Claro. Así como ha pasado con la ONU con el 25 de noviembre, que es el Día de la No Violencia, y cada 25 de cada mes nos vestimos de naranja para decir alto a la violencia. Entonces, así debería ser también, siquiera cada 8 de cada mes, ¿no? Para conmemorar esta fecha importante. Y es importante no solo para las mujeres, sino debe ser para toda la sociedad en general, ¿no? Tanto para los hombres, porque vienen de una mujer, ¿no? Tienen mamás, tienen hermanas, o tienen hijas, primas, sobrinas, etcétera, etcétera. Y esta fecha, como resultado ha dado que tengamos derechos para tratar de encaminarnos hacia la igualdad de derechos humanos, ¿no? Porque antes recuerden que las mujeres, pues no eran consideradas como humanas, se puede decir, ¿no? Total. Por ejemplo, si moría el patriarca de la familia, las mujeres no podían heredar las propiedades,
Entonces tenían que casarse con alguien que tuviera una propiedad para poder tener dónde vivir, Claro. porque además tampoco tenían derecho a trabajar fuera de casa, ¿no? Había madres solteras que se quedaban incluso, ¿no? Y las Ujú. veían muy difícil. Y así fue el transcurrir de los años hasta que, bueno, se empezaron a organizar las mujeres, todas las ancestras, y dijeron, basta ya. Lo que pedían principalmente era derecho a laborar, a trabajar, a tener un ingreso para mantener a sus familias. Y resultó que cuando se les permitió el ingreso, entonces, pues las condiciones no eran de igualdad, les pagaban menos, las Ujú. explotaban más, ¿no? Y bueno, no era bien visto además por la sociedad. Claro, ¿no? claro. Y hoy en día seguimos combatiendo y abriéndonos camino entre estos sectores. Y no hablo solamente en lo laboral, en todos, incluso dentro de la política, dentro de la educación también, ¿no? El acceso para las mujeres es más complicado que para los hombres. Y aunque todos dijeran, pues ahora la educación es libre, es gratuita, todos tienen acceso, pero no dejemos de visibilizar que no es así, ¿no? Hay muchísimos sectores y ahorita vamos a platicar precisamente sobre el proyecto y sobre las distintas violencias y verán, tendrán otra visión al finalizar este programa de lo que es el 8 de marzo y de lo que es la problemática por la que las mujeres todos los días estamos en pie de lucha y lo hacemos desde nuestras trincheras. Si somos amas de casa, pues desde el hogar, porque el hogar se mantiene limpio, hay comida caliente, se atienden a los hijos, se educa. Y desde la educación también las mujeres estamos educando, estamos investigando, estamos contribuyendo a una mejora dentro de la educación, igual en la política, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú, claro. Y bueno, hay distintas actividades y se organizan distintos eventos para que cada vez más se vayan abriendo estos espacios. Exacto. De hecho, a mí me parece muy importante esto que mencionas, Lilith, porque, por ejemplo, desde nuestras trincheras las mujeres participamos, las mujeres diversas, ¿no? Pero una cosa que muchas veces no se reconoce socialmente es esto, el trabajo doméstico, por ejemplo, que no es remunerado. Se asocia que las mujeres lo tienen que realizar porque son las expertas, como que nacimos con un chip de somos las cuidadoras por excelencia y es tu turno cuidar que la casa esté limpia y que eso no es trabajo. O sea, es trabajo no remunerado, pero Claro. es trabajo para sostener la vida de la gente que está en el hogar, Sí, ¿no? sí, sí. Sin eso, muchas veces los hombres no pueden salir a laborar, si no está todo cubierto en el plano privado conocido tradicionalmente, ¿no? Entonces, sírvase también esta fecha para pensar y reflexionar que el trabajo que hacen las madres, las hermanas, las mujeres en general al interior del hogar es un trabajo que tiene que ser reconocido y que hay que valorarlo también, porque muchos de los prejuicios y muchas violencias se montan en eso. Es que tú no trabajas, tú no haces esto, tú no haces nada, ¿no? Y el trabajo en la casa parece que es mágico, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, el 8 de marzo debe servir también para estas otras luchas que deben estar ahí o que están ahí, ¿no? Sí, claro, claro. Y bien, Marisol, quiero que hablemos un poco sobre tu proyecto, el proyecto que tienes. Este proyecto se titula Violencias Múltiples, Racismo en Guerrero, hacia una justicia transformadora que contribuya a la construcción de paz. Platícanos un poquito sobre por qué este nombre Ajá. y cuáles son los objetivos de este proyecto. Sí, mira, este proyecto es un proyecto colaborativo entre académicas Sí. y entre mujeres defensoras de los derechos humanos, de mujeres indígenas, afromexicanas y mestizas. Este proyecto busca visibilizar las narrativas de las mujeres racializadas, Ujú. o sea, las mujeres indígenas y afros, para que ellas se expresen, ellas muestren cómo las violencias extremas cruzan a sus comunidades, cruzan sus cuerpos, pero cómo esas violencias se ven impactadas y relacionadas con los racismos. Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, la violencia o las violencias extremas, pensemos en feminicidio, no se aborda desde la perspectiva de género, que es fundamental,
pero las mujeres indígenas y las mujeres afromexicanas también comparten otros elementos productos de este racismo sistémico que las cruza. O sea, la violencia de género está marcada también por el racismo y eso nos lo han mostrado las mujeres defensoras indígenas y afromexicanas en el proyecto, ¿no? Sí, sí, Entonces, desde las narrativas, esas voces que están ahí y que muchas veces cómo se estructuran las políticas para atender violencias, deja de lado los impactos de los racismos. Sí. Oye, Marisol, ¿qué porcentaje de la población guerrerense representa este caso de estudio? ¿No? Eso es muy importante saber, porque de ahí partimos qué tan grave es la problemática. Sí, totalmente. Mira, uno de los señalamientos del proyecto es señalar el borramiento histórico de las mujeres afrodescendientes y de las mujeres indígenas también, ¿no? Recientemente la población afrodescendiente en este país fue censada en 2020, como ustedes sabrán. En el censo 2020, por primera vez se preguntó a la población si usted se reconoce negro, costeño, afromexicano a partir de su cultura, ¿no? Entonces, es la primera vez que mínimamente nos vamos acercando a la población afrodescendiente. Ya sabemos qué población indígena hay a partir de la lengua, por ejemplo, pero en Guerrero hay los cuatro pueblos indígenas, el Mepá, el Ñondá, el pueblo Nahua y los Nunzabi, ¿no? Entonces, si de la población afromexicana estamos hablando, Guerrero es el estado con mayor población afrodescendiente en México. Tenemos alrededor del 8%, es el que más población afromexicana tiene. Y si tú me preguntas cuántas mujeres o qué porcentaje de la población vive violencias, yo no te lo sabría responder de entrada porque no hay visibilización de los datos por parte de las instituciones encargadas de registrar y documentar esta información. Claro. Entonces, con este proyecto lo que buscamos es un acercamiento a partir de las voces de las mujeres que están defendiendo a las mujeres indígenas y que trabajan en territorio con las mujeres indígenas. En términos numéricos no tenemos un dato duro de violencia sexual, de cuántos feminicidios. Yo he trabajado feminicidio desde 2005 en Guerrero y seguimos sin saber porcentajes de mujeres asesinadas por cuestiones de género, por ejemplo. Mi acercamiento es en la Costa Chica, es donde principalmente hay pueblos afrodescendientes. Entonces, este proyecto territorialmente se centra en la Costa Chica y en la montaña de Guerrero, donde hay más población indígena y hay más población afrodescendiente. Entonces, te puedo hablar de las principales violencias que se viven desde las voces de las mujeres indígenas, ¿no? Ellas, a través de varios talleres y varias metodologías colaborativas, ellas nos dicen, bueno, principalmente vivimos violencia en el espacio institucional que tiene que ver con la salud, por ejemplo. A las mujeres indígenas no se les da atención porque no hablan la lengua, porque también hay estereotipos racistas por parte de quienes están en las instituciones de salud, ¿no? Porque, no sé, les dicen es que no te has bañado, es que no tienes esto, o sea, son estigmas muy fuertes sobre la población indígena y que no están aislados, no están solos ahí por parte del médico, sino que hay una visión generalizada de que la población indígena en general no es higiénica, que no, o sea, se montan esos otros estereotipos racistas, claro, ¿no? Que existen en México. Entonces, lo que vamos a hacer en este año, en este proyecto, es justamente ir mostrando estas narrativas más desde la parte cualitativa, desde las voces de ellas y cómo están viviendo y cómo la han vivido. Claro, claro, eso es muy importante también. Entonces, ¿es un estudio que va como en la primera fase? No, estamos ya en la fase última. Sí, lo que nosotros estamos mostrando, por ejemplo, a través de mapeos, es cuáles son esas violencias y los casos de esas violencias. Pedimos datos a través de acceso a la información a diferentes instituciones. También se están haciendo un mapeo de las violencias con bases de datos a partir de la prensa. O sea, son muchas metodologías que se están cruzando, pero en este año es cuando vamos a tener los resultados concretos de, a ver, dónde está principalmente, en qué región, porque la idea de estos proyectos es que sea de incidencia y que podamos llegar a las diferentes instituciones con estas problemáticas y estas posibles soluciones desde las voces de las actoras. Sí. Oye, Marisol, ¿cómo se expresan las diferentes violencias en estos casos de estudios, por ejemplo, ¿no? Mira, como el proyecto es sobre racismos y cómo se cruzan con violencias, con otras violencias extremas.
Se expresan, por ejemplo, en feminicidios. En feminicidios que lo abordamos desde la propuesta de género, o sea, tiene que ver porque son mujeres, son asesinadas. Sin embargo, si despojamos la responsabilidad, por ejemplo, que tiene el Estado de hacer acciones de prevención, trabajo en varias comunidades, no solo indígenas, sino en varios lugares, vemos que no hay tampoco un acceso y acercamiento por parte del Estado. Por ejemplo, si hay un feminicidio, probablemente no van la Fiscalía a investigar, o probablemente no se registran esos casos, ¿no? Entonces, esos feminicidios los documentamos que no necesariamente llegan ni a la prensa ni a las instancias de procuración de justicia. Por ejemplo, se expresa ahí. El racismo, ¿cómo está ahí? Pues que no llega al Estado. ¿Cómo se expresa que las mujeres que son víctimas de violencias van al Ministerio Público intentando denunciar y no las atienden porque no hablan su lengua? O no hay un traductor o una traductora. Ahí se expresa. Sí. Y vamos a hacer pausa, creo. Sí, es muy interesante todo lo que estamos platicando, pero bueno, tenemos que hacer el corte de estación porque nos toca siempre hacerlo. Este es de manera obligatoria. Okay. Vamos al corte y regresamos porque además vamos a enlazar vía telefónica a una defensora de derechos humanos de las mujeres con la que está trabajando Marisol. Así es. Vamos, Oscar. Estás escuchando la estación de la Universidad Autónoma de Guerrero, Radio Guagro. Son las 11:29. Soy Lilith Cortés, estás escuchando Diálogos Transdisciplinares aquí en Radio Universidad. Bien, estamos platicando con la doctora Marisol Alcocer. Ella es experta además en equidad de género. Estamos platicando sobre su proyecto PRONACE que se titula Violencias Múltiples y Racismo en Guerrero, hacia una justicia transformadora que contribuya a la construcción de paz. Estábamos hablando sobre las violencias que existen en la montaña y en las costas de Guerrero, principalmente en los grupos afrodescendientes y también en las mujeres indígenas. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo viven pero que son mujeres, muchas de ellas, por ejemplo, jornaleras, que salen de Guerrero y se van a otros estados y que el racismo y las violencias van con ellas, ¿no? Sí. Y has estado trabajando muy de cerca con ONGs, con mujeres que tienen toda una vida de trabajo y de investigación que no necesariamente están dentro del sector educativo, ¿no? Pero que además se han especializado y se han formado a través de talleres, de distintos programas que ha habido de apoyo precisamente para esta formación en derechos humanos y sobre todo en la perspectiva de género, de derechos humanos de las mujeres. Cuéntame un poquito sobre eso. Sí, Lilith, qué bueno que tocas este punto, porque este proyecto está conformado por investigadoras académicas y organizaciones defensoras. Y ahí muchas veces tenemos la discusión, bueno, es que las académicas muchas veces acompañan la defensoría y al revés, las defensoras también son académicas, sí, y hacen documentación. Entonces eso a veces nos cuestionamos también, y este equipo, el proyecto, digamos, la responsable técnica es Mariana Mora, a quien le mando un saludo cordial, y a todo el equipo, Yacotzin Bravo, Ana Graviela Candela, Aida Tere Sierra, académicas, y se conforma con defensoras que principalmente son las casas de atención a la mujer indígena y afromexicana en Guerrero. En Guerrero tenemos 5 casas de atención a la mujer indígena, si no me falla el dato ahí, y otras colectivas como MUAFRO, que son Mujeres Afromexicanas en Movimiento, y la colectiva Tachiagú, que es MEPA,
que está en la montaña de Guerrero. Y también le damos un saludo a la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, que nos ha acompañado también en todo este proyecto. Entonces, este proyecto se conforma por todo este equipo colectivo. Y entonces, Valeriana, que es de la Casa de Atención a la Mujer Indígena que ahorita tú nos presentas, ella es una integrante y quien ha realizado un trabajo de campo, de terreno, de acompañamiento, de defensoría, y pues que ellas son las voces también. Nuestro principio es que no podemos presentarnos si no ahí están las voces de nuestras colaboradoras. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Vamos a darle voz precisamente a Valeriana Nicolás. Ella, bueno, es defensora que ha trabajado muy de cerca con la doctora Marisol Alcocer. Muy buenos días, Valeriana. ¿Nos escuchas? Quiero saber si nos escuchas. ¿Ya puedo entrar? Sí, estamos al aire. Ok. Buen día. Buenos días. A todos los radioescuchas. Primeramente agradecer la invitación que hace, o se hace la radio del UAGRO, y también a la doctora Marisol Alcocer, quien ha sido una aliada muy constante, además digo de Manos Unidas, pero también del proyecto que estamos abordando en colaboración sobre violencias múltiples y racismo en Guerrero. Bueno, Manos Unidas, primero van para situarnos quién es Manos Unidas, qué hace Manos Unidas y por qué lo hace. Manos Unidas es resultado de una iniciativa piloto que surgió allá por el año 2003, que justamente cuando hablamos de racismo, que es algo que quizás ya lo nombramos, pero que ha existido desde años, muchos años antes. Manos Unidas se conformó en ese momento por un grupo de mujeres que estaban indignadas, que tenían coraje por la situación que estaban viviendo las mujeres sobre todo mujeres indígenas, cuando iban a un centro de salud, cuando iban a un hospital regional o a un centro médico público, y se les negaba la atención, no se la atendía oportunamente por la sencilla razón de que eran indígenas, de que eran monolingües, y entonces esto era una barrera muy grande porque pues igual no podían comunicarse con el personal médico, muchas de ellas incluso sangrando en el corredor de un hospital, y muchas de estas situaciones, como la doctora ya lo nombraba hace un rato, que les gritaban, vete a bañar porque hueles mal, y cosas que eran denigrantes, ¿no? Pero además algo muy delicado que estaba surgiendo y que se sigue dando es la violencia obstétrica de la que estaban siendo sujetas las mujeres. En este caso se le estaban poniendo métodos anticonceptivos sin su consentimiento, incluso a algunas se les operaba, se les quitaba la matriz, incluso no lo sabían, y muchas de estas atropellos a sus derechos humanos, pero también a sus derechos como mujeres. Esa fue la bandera que Manos Unidas tomó, y justamente por ello uno de sus objetivos es contribuir a prevenir la muerte materna en la región indígena y ahora afromexicana. Lo hemos venido haciendo hasta ahora, y justamente por eso la dinámica ha sido el de ofrecer alojamiento, el de ofrecer alimentación, el de ofrecer el acompañamiento, pero también la interpretación, porque déjenme decirles que también estamos atendiendo a mujeres nasabia, a mujeres ñorindana, Nahuamepa, y también a afromexicanas. Entonces es una región pluricultural, pluriétnica, y entonces también nos han dado muchas de estas situaciones que justo a lo largo de estos años hemos ido acompañando. ¿Para qué? Para que las mujeres justamente reciban una atención oportuna, una atención de calidad y calidez, lo decimos con todas sus letras, pero además que sea desde una perspectiva de derechos humanos, desde una perspectiva intercultural, máximo que estamos en una zona donde la mayor parte de mujeres que asisten al hospital, que es el más importante de la región, el hospital regional, pues cuente incluso con intérpretes, porque es un derecho fundamental, es un derecho lingüístico, y lo hemos señalado siempre. Gracias a estos recordatorios y a esta lucha, porque la lucha es constante, pues fue que el hospital también entró en la dinámica de poner también intérpretes, que ha sido deficiente en su momento, pero que de alguna forma se avanzó en ese tema. Pero también desde Manos Unidas, a raíz de esta problemática que se estaba atendiendo, pues también nos dimos cuenta que las mujeres que estaban llegando eran mujeres atendiendo a mujeres embarazadas de entrada,
eran mujeres que estaban llegando con señales de violencia. Entonces, incluso adolescentes, porque estaban llegando personas muy jóvenes, niñas, pues 13, 14 años, embarazadas. Entonces decimos, hay otro problema de fondo y que antes incluso la violencia no era tan visibilizada. Entonces, desde Manos Unidas en este trabajo en la región, empezamos a hacer justo de visibilizar que las mujeres estaban viviendo violencia, porque incluso no se hablaba de violencia, en las comunidades no se hablaba de temas de derecho, como ahora ha sido como un poco más avanzado en este tema, pero anterior a esos años no lo era. Entonces Manos Unidas toma esa bandera y dijo, bueno, las mujeres tienen que saber que tienen derecho a vivir una vida libre de violencia, que tienen derecho a denunciar cuando están viviendo o están en esta situación de violencia, pero también en esta travesía, ¿quién nos acompaña? Porque ese es otro de los retos tan grandes que se ha tenido. Vienes de una comunidad de 3 a 4 o 5 horas, vienes a una institución o ya se identificaste que vives violencia, pero ¿quién te acompaña en ese proceso? Cuando no tienes una red de apoyo familiar o en la comunidad, ¿cómo le haces para llegar acá? Pero además de eso, muchas otras situaciones de la falta de recursos, de la falta de red de apoyo. Cuando llegas acá, ¿a dónde vas? ¿Con quién vas? Entonces, y al llegar a una institución, te encuentras con personas, nosotros les decimos muy frías, que son muy estructuradas, y por eso decimos y hablamos de la violencia institucional. ¿Por qué? Porque pues igual, ¿no? Terminan revictimizándote y diciendo que te pegaron porque tú tenías la culpa, porque tal vez no hiciste la comida en tiempo y por muchas otras cosas. Por eso hablamos desde entonces, como decía yo con la doctora, en este transcurso del proyecto, es que el racismo estaba presente desde siempre, solo que no lo habíamos nombrado como racismo. Entonces, digo, pero también nos dimos cuenta de eso, que estaban pasando las mujeres. Entonces, bueno, desde Manos Unidas, ¿qué podemos hacer o cómo le podemos hacer? Justamente el de brindar orientación legal a las mujeres, el de dar ese acompañamiento a las mujeres, y en su caso, pues igual, la interpretación, porque vas a la Agencia de Delitos Sexuales o a otra institución y se carece justo de ese derecho, para cumplir ese derecho, porque no hay peritos ni fuera lo idóneo que fueran mujeres, para atender a las mujeres en situación de violencia, que estas instituciones estén formadas en perspectiva de género, que estén más formadas, profesionalizadas, en perspectiva de género, en perspectiva de derecho, en perspectiva intercultural, porque si no tiene esta mirada, justamente es lo que se quiere construir con este proyecto. Y en esta colaboración con las académicas, porque siempre se ha rompido justo en este proyecto con la idea de que lo académico es lo que vale más, y siempre he dicho, pero es que estamos en unas defensoras comunitarias acá haciendo... Valeriana, te perdimos, creo que perdimos la conexión, no sé si sigue en línea, ¿no? Ok, se nos cortó la llamada. ¿Sí está? A ver, seguimos. Tiene que ser Valeriana, una tarea y una apuesta fundamental en el tema de los movimientos de mujeres, pero también en el tema de mujeres defensoras. Y justo también el gran resultado en esta colaboración ha sido que nosotras, en el año 2022, nos atrevimos a hacer un diagnóstico nosotras, porque hay muchos diagnósticos que se han hecho con el acompañamiento, más bien lo han hecho otras académicas que nos han apoyado en su momento, y lo cual agradecemos bastante, para conocer la situación real de lo que estamos viviendo en la región, para con ello iniciar con estas acciones que vayan a transformar en la medida de lo posible esta realidad que estamos viviendo y de la que somos parte. Y en este diagnóstico que nosotras hicimos en conjunto con las compañeras Marisol, Mariana Bayo y entre otras muchas, pues es eso. Fue un diagnóstico sobre violencia de género, salud sexual y derechos reproductivos en la Costa Chica de Guerrero, lo cual nos deja que ver que hemos avanzado, pero que también el reto y los desafíos siguen estando ahí. ¿Por qué? Porque todavía seguimos, ahora sí que observando situaciones hacia las mujeres, sobre todo mujeres embarazadas, que incluso siguen siendo discriminadas. Tal vez ahora ya se le informa sobre un método y ella elige, algunas no, porque son mujeres indígenas, porque pues igual hay como esta visión de inferioridad, de que pues igual le puedo poner lo que yo quiera, igual no va a decir nada porque no sabe.
Hace poco yo escuchaba, iba en el transporte público y te lo comento porque es una forma para mí de racismo muy fuerte. Y una de las enfermeras iba diciendo, no, dice, le tuve que poner el método anticonceptivo porque no cumplía mi meta. Y entonces me dio una indignación y coraje y yo decía, pero ¿por qué le vas a poner un anticonceptivo a alguien porque solo tú no completas tu meta de mensual? Entonces te das cuenta como de estas situaciones tan graves, tan, ahora sí que tan denigrantes para la dignidad, pero también para los derechos de las mujeres. Entonces, pero también la importancia de cómo vas documentando. Imagínate, nosotros cumplimos 20 años en el 2023 y justo en ese marco fue la publicación de nuestro diagnóstico y las cosas, algunas son factores, otras no. En el 2000, por ejemplo, 23 no estaban los feminicidios. En el 2016, 17, 18, pues ya había presencia de feminicidio y ya estábamos en un municipio alertado por violencia feminicida. Entonces te das cuenta de toda esta situación, como algunas cosas sí se han mejorado, pero otras no, y entonces el desafío, pues justo va a ser ahí, cómo vamos documentando también todo esto, todas estas vivencias, más allá de una documentación tradicional, sino más allá de eso, porque igual lo decíamos en quienes colaboramos en este proyecto, todo la relación también afectiva que se va construyendo en el transcurso, en cómo recibes a una mujer, en cómo le das el apoyo a una mujer, y todo eso cómo te va cargando también a ti, porque somos personas, y también nosotras cómo vamos, ahora sí que tratando, ¿no? También de trabajar también lo propio, porque igual yo siempre he dicho que para trabajar este tema también tienes que estar, además de sensibilizada, por trabajar con tus propias vivencias y tus propias violencias que has vivido, porque nadie está exenta de eso. Y entonces para eso nos ha servido y ha puesto al centro también de este proyecto y de que participamos en ellas, que el autocuidado se vuelve fundamental para las defensoras, para todas, pero en especial la de este proyecto que atendemos a mujeres en situación de violencia. Muy y que bien. para mí la verdad ha sido un proyecto que va, que tiene ya grandes resultados y que va a seguir teniéndolo, porque ha fortalecido de manera puntual a Manos Unidas justo en centralizar como estas problemáticas que estamos viviendo, pero también como nosotros, además de conocer este panorama, esta problemática, pues también qué vamos a hacer de aquí a 3 años o a los que sean necesarios para contribuir a mejorar estas condiciones, porque no Claro. solamente va a depender de Manos Unidas, tiene que Claro. depender de muchas otras actoras y otros actores. Muy Sería bien, como esa Valeriana. parte, no sé si después se pudiera complementar más o hubiera alguna otra pregunta, pues con gusto la Está muy abordamos. bien, Valeriana. Muchas gracias por tu participación, por esta contribución. Esperamos a que próximamente nos acompañes de manera presencial Claro. aquí y junto con la doctora Marisol y obviamente con más defensoras, porque esta visión que nos acaba de dar es muy importante para saber cómo es que parte el proyecto, ¿no? que estudia principalmente y que encabeza la doctora Marisol Alcocer. Entonces, Marisol, híjole, es que nos acaba de dar ya todo un panorama. Todo el panorama. Nada Creo que más ya aquí- respondió las preguntas que iba a hacer. No, aquí, bueno, nada más decir, yo ahora acompaño este proyecto. Sí. Estuvo en la coordinación hace 2 años para atrás. Ahorita por otras cuestiones laborales también digo, bueno, me voy a mantener como investigadora de la Universidad Claro. Autónoma de Guerrero, pero lo encabeza de manera en la parte técnica Mariana Mora. En ese sentido, a mí me parece bien importante todo lo que ha mencionado Vale, ya que cuando se presente el diagnóstico que realizamos en la Costa Chica, que está ahí, pero la idea de todos estos trabajos es visibilizar, mostrar de manera cualitativa, porque muchas veces cuando se piensa en datos solo es saber, dame números, dame porcentajes, y no, la forma en cómo se documenta es escuchando toda la trayectoria de Sí, vida, claro. cómo lo vivió, cómo lo nombran, porque muchas veces no lo nombran como violencia, yo vivo violencia. Entonces la visión racista dice, ay, es que no reconocen la violencia, entonces están naturalizando la violencia. No, ellas lo llaman de otra forma, no lo llaman vivo violencia, a lo mejor le llaman maltrato, malestar, en tristeza, yo estoy triste, lo nombran de otra forma. Y desde la visión de las normas queremos que sea, no, es violencia. Y si no, son pueblos que no entienden y están atrasados. Eso también es parte del racismo que hay que seguir denunciando, porque no lo van a llamar como queremos que lo llamen. Entonces, Sí.
por ahí va un poco el proyecto. Sí, ya para ir cerrando, ya estamos en la recta final de nuestro programa, pero vamos a aprovechar para mandar saludos. Y te saludan a ti también, Marisol. Ay, gracias. Candela Garzón, Margarita Jiménez, Irma Carreón, Roxana Pérez, te mandan muchos saludos también. El Arqui Gallardo, un saludo muy grande para ti. Dice, grandes temas que aún falta aterrizar en cuanto a la legislación, pero también en la ejecución de las leyes y sus aplicaciones. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Hay mucho camino que recorrer aún, hay mucho camino que transitar, muchos retos también que superar, ¿no? Claro. En este camino. Pero, Marisol, yo aquí formulé una pregunta porque es como que siempre el resultado de los proyectos, siempre queremos aterrizarlo, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cuál será la propuesta de paz, sobre todo, que nos presente ese proyecto y a quién le corresponde ejecutarla? Bueno, es la cuestión más difícil porque la idea de paz en sí misma es la que está a veces en discusión, ¿no? Pero yo quiero vincularlo un poco con lo que te dicen ahí de cómo aterrizarlo en las normas, en la parte del Estado que tiene que hacer. Porque muchas veces el Estado, a ver, ya está este proyecto, dinos cómo vamos a hacer los manuales y eso. A ver, es sentarnos con el Estado, porque cada defensora propone desde el trabajo de terreno que tienen, cómo lo tienen que hacer. ¿Qué tienen que hacer los diferentes niveles? De hecho, este proyecto va a ir a hacer recomendaciones en diferentes esferas del Estado, tanto en los diferentes, no sé, quien propone las leyes, claro, a nivel de administración federal, a nivel local. Las voces principales de las mujeres son propuestas a nivel local y a nivel estatal. ¿Por qué? Porque es muchas veces en los municipios donde es el primer vínculo para atender todos estos temas, todos estos problemas que se vinculan con el racismo, ¿no? O sea, lo que quiero que quede claro es racismos y violencias de género, racismos y violencia obstétrica, cómo se vinculan, y el municipio muchas veces es el que tiene menos dinero, el que tiene menos posibilidades de atender los temas, y es a quien estamos haciendo el llamado. Entonces ahí hay que revisar qué cuestiones jurídico-normativas nos van a permitir que efectivamente estas propuestas que vamos a hacer en el transcurso de este año aterricen y lleguen. La propuesta de paz en sí mismo, las mujeres hablan de, bueno, lo que queremos es que haya justicia. Ellas lo pueden llamar de otra forma que no le llaman paz, ¿no? Pero el proyecto es, bueno, lo enfocamos en esas categorías, pero es que haya justicia, que haya atención a estos problemas. Entonces, vamos y ojalá y nos invites para presentar todos estos resultados de en qué nivel y en qué dirección van a ir las grandes recomendaciones, porque lo que vamos a hacer son recomendaciones, en sí mismo no es una gran política, sino varias revisiones incluso de las normas, incluso de la norma de violencia de la ley 553 de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, por ejemplo, en parte de los grupos de trabajo que atienden las alertas de violencia de género por violencia feminicidia y agravio comparado, que no están las mujeres indígenas ahí, que no están las mujeres afros. Yo soy afromexicana y estuve en su momento, y lo que hicimos es, bueno, por lo menos dennos datos de cuántas mujeres afromexicanas el Estado nos está diciendo que viven violencias. No había, ¿no? Entonces ahí estamos haciendo esas recomendaciones. A ver, el grupo interinstitucional tiene que tener a las mujeres y los colectivos indígenas ahí, ¿no? Sí. Son recomendaciones que pueden ser pequeñas y no vamos a decir eso no soluciona la paz, pero propone y da elementos para que se pueda construir la justicia que tanto se busca por parte de las mujeres, ¿no? Claro, Marisol. Y bueno, efectivamente te vamos a invitar más adelante. Por favor. El tiempo siempre se nos termina así rapidísimo. Quisiéramos seguir hablando. Este tema es muy amplio y da para muchos programas más. Más adelante vamos a irlos programando, y cuando ya concluyan el proyecto, esperemos que nos vuelvas a acompañar, y bueno, junto con las otras defensoras también y defensoras, sería muy interesante para tener un diálogo más amplio, más abierto. Muchas gracias a todas y todos por habernos sintonizado hoy. Marisol, hay muchas actividades en torno a este día, hay mucho que hacer todavía, y vamos a seguir en la lucha todos los días. Todos los días, todos los meses, y eso también es un llamado a todas las autoridades, que no solo es el 8M, por favor, sino acciones concretas y generales durante todo el año.
durante todo el año. Estoy completamente de acuerdo contigo, Marisol. Ya, ahora sí, el tiempo se nos terminó. Yo agradezco mucho que nos hayan sintonizado a nombre de los directores, desde el doctor Javier Jiménez, que es el director de investigación, y el doctor Gabino Solano, que es el director general de posgrado de investigación. Yo les doy las gracias por habernos sintonizado y los espero el próximo jueves en punto de las 11 de la mañana para otra emisión más de Diálogos Transdisciplinares. Gracias a Miguel Ángel Romero Díaz por su apoyo en los controles técnicos. Gracias a Oscar por su apoyo aquí en la transmisión de Facebook y los controles técnicos también, y nos apoyó con la cápsula del día de hoy. Gracias a Adriana, que está tomando todos sus mensajes. Somos un equipo grande de trabajo que sin ellos este programa no sería posible. Soy Lilith Cortés. Gracias. Doctora. Gracias, Vale. Vale, a gracias a Vale, Nicolás también, que nos acompañó vía telefónica, también por la defensora que hace todos los días un trabajo para nosotras las mujeres. Muchas gracias a todas. Nos vemos el próximo, nos escuchamos y nos vemos el próximo jueves. Hasta la próxima. Nos vemos. Perdóname lo de la página. Esto fue Diálogos Transdisciplinarios.